Concluyó este fin de semana en la ciudad de Bayamo la edición 24 de la Fiesta de la Cubanía. Presentaron hoy en La Habana el libro de fotografías de la reconocida bailarina cubana Biensay Valdés y debatieron sobre la importancia del arte joven en la cultura cubana en el tercer congreso de la HS. Hoy ofrecemos fragmentos del informe central. Saludos desde La Habana, es lunes 22 de octubre de 2018 y ya abrimos una nueva semana de emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana. Con la presencia del ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, junto a destacadísimos escritores y artistas cubanos, hace apenas unas horas concluyó en la ciudad de Bayamo la edición 24 de la Fiesta de la Cubanía. Como cierre a la cobertura que realizamos durante todo el evento, nuestra corresponsal en la provincia de Granma nos propone momentos del diálogo que sostuvo con el titular de la cultura en nuestro país sobre el desarrollo y la trascendencia de este encuentro. Hasta el altar de la patria llegó el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, acompañado por los máximos dirigentes políticos y gubernamentales de Granma. Allí dejó inaugurado el nuevo montaje museográfico de la remozada sala expositiva y depositó una ofrenda floral ante la campana que llamara a los esclavos a la libertad. Ya en Manzanillo asistió a la declaratoria de la Glorieta Morisca, símbolo arquitectónico de la ciudad del Golfo, como monumento nacional. Nosotros recorrimos varios lugares de la ciudad manzanillera y pudimos constatar el esfuerzo que se viene haciendo por rescatar instituciones para la labor cultural en esa ciudad, para tratar de ofrecerle servicios culturales de mayor calidad al pueblo manzanillero como se lo merece. El ministro también estuvo presente en el concierto homenaje a Cándido Fabré y su banda en ocasión de celebrarse el aniversario 25 de creada la popular orquesta, reconocida por organismos e instituciones, al igual que el Museo de la Cera, merecedora de la condición de colectivo distinguido del Sindicato de la Cultura. En tanto, calificaba la gala por el aniversario 150 del estreno de la Marcha Guerrera que devino himno nacional cubano como espectáculo a la altura del acontecimiento. Está muy bien el concepto que ha asumido esta fiesta de no ser solamente una fiesta de esta provincia, una fiesta de toda la cultura cubana. Aquí están representadas todas las manifestaciones, aquí hay artistas, escritores, intelectuales de todo el país. Este acto ha sido ejemplar, un acto conmovedor y todas las jornadas, las actividades se han concebido con esas miras, con ese concepto. De manera que el reto es no empequeñecer la fiesta, no apocarse, pensar siempre en lo que significa la fiesta de la cubanía. Antes de concluir el mayor agasajo por la cultura que tiene lugar en el país, se otorgó el premio a la excelencia literaria José Joaquín Palma al historiador de Bayamo, Ludín Fonseca García, mientras desde el Centro de Promoción Literaria, conferencias, presentaciones de libros y paneles acercaban al público a temáticas relacionadas con la impronta del teatro y la décima en la conformación de nuestra identidad. Paralelo a estas actividades, se presentaron compañías danzarias y teatrales como el Ballet de Camagüey de Morón Teatro, una edición especial de la revista Bohemia dedicada al aniversario 150 del inicio de la lucha por la independencia de Cuba, y el texto Breve Historia del Himno Nacional, escrito por Jesús Gómez Cairo, director del Museo Nacional de la Música. Alpidio Alonso participó también en la develación de la figura en cera policromada de Jesús Horta Ruiz, poeta que renovó la décima y, según estudiosos, otorgó un inusual rasgo de perpetuidad a la lírica social. La inauguración del proyecto sociocultural Acentos contó igualmente con la presencia de Alonso Grau, quien elogió la iniciativa que promoverá la lectura desde el intercambio con la comunidad. Y al cierre del jubileo, Ópera de la Calle demostró su virtuosismo en escena con la ejecutoria de piezas del pentagrama cubano que confirman la valía de nuestro patrimonio musical. Al tiempo que se convocó a la 25ª edición de la Fiesta de la Cubanía, celebración que dedicará sus jornadas al bicentenario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes y al aniversario 150 de la quema de Bayamo. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.
Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La agencia de noticias Prensa Latina informa que la editorial Ocean Sur presentó esta tarde el libro Biensay Valdés, Soy lo que ves, del fotógrafo Gabriel Dávalos, en torno a la obra de la bailarina cubana de reconocida trayectoria internacional. La obra fotográfica realizada en estudio permite apreciar a la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba en personajes clásicos típicos de esa compañía. Por su parte, el portal de Radio Habana Cuba destaca que el artista cubano Nelson Domínguez inauguró este sábado una exposición construida con una estructura similar a la de un ballet para rendir homenaje a la prima bailarina absoluta cubana. La muestra, titulada Mi amiga Alicia, puede apreciarse en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. La exposición sigue una estructura de 4 actos precedidos por un prólogo para armar una historia que el espectador debe ir descubriendo a medida que se interna en la sala. Y terminamos en la página de Facebook de nuestro noticiero cultural, la cual ofrece detalles de la más reciente producción discográfica de la intérprete cubana Ivette Cepeda. Titulada La Rosa de Jericó, el fonograma grabado en los estudios de Legrén está compuesto por 12 temas e incluye creaciones de Santiago Feliu, Carlos Varela, Pedro Luis Ferrer, Polito Ibáñez y Augusto Blanca, entre otros. La destacada intérprete de antológicas canciones cubanas ha anunciado que presentará el álbum los días 10 y 11 de noviembre próximo en un concierto que ya se anuncia en el Teatro Karl Marx de esta capital. Que retocar en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar. Y precisamente con un fragmento de un tema interpretado por Ivette Cepeda despedimos por hoy nuestra revista de prensa. Vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le hablamos del tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz que concluyó la pasada semana en La Habana. Usted, por favor, no abandone la sintonía. Enseguida estoy de vuelta. Canción, el sol tiene 1000 costados, ya cantaron los caballos, los gallos finos respetan, esta isla es un cometa. Durante la pasada semana tuvieron lugar en esta capital las sesiones finales del tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Por su importancia, el noticiero cultural le ofrece hoy un resumen del informe central que motivó los debates de la joven vanguardia artística cubana. El proceso preparatorio del tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz ha abierto una etapa de profundo ejercicio crítico al interior de la organización. Las intervenciones y planteamientos de nuestros creadores, el diálogo con diversas instituciones y las alianzas que establecimos en estos meses de intenso trabajo reafirman nuestra convicción en la importancia de la participación de los más jóvenes en la política cultural de nuestro país. En medio de la creciente agitación global y las modificaciones sustanciales en la vida cotidiana del país, la cultura toda y los que protagonizamos sus espacios, tenemos el encargo de hacer prevalecer la lucidez, la vocación liberadora y el compromiso intelectual que hasta hoy definen al movimiento cultural en la isla. Escritores y artistas debemos seguir prestando un especial interés a los temas que conforman la espiritualidad de la nación. Las más de 3 décadas de existencia de la HS ratifican además la utilidad de mantener una permanente vigilancia en
términos cualitativos sobre el conjunto de las instituciones de la cultura, la expresión práctica de las políticas, los ambientes creativos y los cambios que se dan a partir de los procesos culturales. El espíritu de aquellas jornadas en junio de 1961, junto a Fidel en la Biblioteca Nacional, sigue acompañándonos. Los más jóvenes hemos vuelto sobre el significado de la vanguardia y sus compromisos. En otros contextos y en medio de otras tensiones, la revolución y sus condicionantes de futuro ocuparon otra vez el centro de los análisis. Hemos dedicado el tercer congreso especialmente a los 150 años del inicio de las guerras de independencia. En Cuba, cultura y revolución no han sido nunca antagonistas. Tradición y presente se fueron articulando en el discurso de la nacionalidad. Al secundar o proteger, invariablemente, una ha cargado de significaciones a la otra, la ha hecho trascender en la práctica y en el pensamiento. Difíciles procesos que tuvieron y tienen protagonistas humanos, generaciones de cubanos defensores de un arte emancipador y responsable a su vez de la emancipación de los demás. El segundo congreso en octubre de 2013 abrió puertas importantes, alentó razonamientos inmediatos y legó un método, un esquema general para evitar la acumulación de los problemas. Viaje colectivo a la semilla, los intercambios sistemáticos entre los miembros de la asociación y un conjunto de organismos permitió superar obstáculos a la vez que se construían nuevas relaciones de trabajo y comunicación. 5 años después, los acuerdos adoptados en ese cónclave son en su mayoría realidades, resultados que corroboraron el principio de que solo el trabajo integrado, la escucha asidua y respetuosa pueden establecer los consensos perdurables. Las discusiones fueron modelando los rasgos de otras problemáticas que se suman ahora a las tareas que tendremos que atender en la nueva etapa. El fortalecimiento del rigor en la creación, la documentación de nuevas prácticas creativas, la reanimación de la crítica y la investigación en los entornos de la cultura, las dinámicas de formación en la enseñanza, son algunos de los asuntos que con carácter propositivo han sido debatidos por los asociados. Al mismo tiempo quedaron en evidencia fisuras en cuanto a la actualización de estrategias de promoción, el apoyo de algunas entidades de la cultura, la demorada emisión de normativas jurídicas, los mecanismos de gestión, las dificultades para la circulación del arte en sus diferentes manifestaciones y la insuficiente influencia de lo mejor del arte cubano y universal sobre la mayoría de los públicos. Desde sus mismos inicios, nuestra organización abrió cauces de promoción a lo más novedoso y experimental, potenció la inclusión de géneros emergentes y facilitó el apoyo de las instituciones. Movimientos y fenómenos alternativos se beneficiaron de nuevas plataformas de financiamiento. El aseguramiento de eventos y jornadas de programación, la impronta de nuestras 5 editoriales, la atención permanente a la enseñanza artística son también aspectos trabajados. El intercambio de puntos de vista entre los creadores acerca de sus proyectos y la identificación de sus necesidades concentraron la energía de la organización en la etapa que evaluamos. Consideramos importante destacar el diálogo con el sistema institucional de la cultura, la guía permanente del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas. Expresión de ello es sin dudas el camino recorrido y el apoyo recibido para la preparación de este congreso, que coincidentemente ha ocurrido en momentos en que todo nuestro pueblo participa de un profundo, amplio y democrático debate para proyectar el país que queremos a partir de una moderna constitución socialista. En el contexto cultural es esencial recuperar todas las capacidades que emanan de la relación armónica entre creador e institución. El programa cultural que definió la revolución durante estos 60 años y las políticas que de él emergen sitúan en un primer plano al ser humano en discusión permanente, plural y la comprensión de los múltiples polos en que esta relación puede tener lugar. Un vínculo más estrecho con la institucionalidad no significa renunciar a mirar críticamente su funcionamiento. Si pretendemos alertar ante las distorsiones, corregir incoherencias que se hacen presentes en la vida cotidiana, fortalecer el funcionamiento sistemático de estas entidades, se hace necesario combinar nuestras sugerencias con una vocación participativa y responsable. La actual concepción neoliberal de la cultura apuesta por la fragmentación primero y después la desaparición de la institución. Somos defensores de la experiencia participante que inauguró la revolución a partir de subvertir el concepto de una cultura de élites que intentaba desconocer o aniquilar buena parte de lo mejor de nuestra creación popular. Este principio es básico para el establecimiento de jerarquías, la animación de necesarias zonas de resistencia que algunos pudieran decir hoy empiezan a colocarse en franca desventaja. Los jóvenes escritores y artistas tenemos que insistir en que prevalezca lo cualitativo en los procesos culturales a partir de nuestra tan acentuada diversidad, lo cual nos hizo singulares ante el continente y el mundo.
reserva privilegiada de la espiritualidad de un pueblo, la creación artística y literaria constituye un eficaz antídoto frente al llamado de la simplificación. El reto es ideológico. Las voces del colonialismo cultural se acrecientan cuando muchos jóvenes ven en los fetiches de la sociedad de consumo a sus ídolos y el éxito lo asocian mayormente a la tenencia de artículos más que a la inteligencia o al conocimiento. Es grave que algunos no encuentren hoy en el entorno nacional símbolos que puedan ser asociados a su realización personal. El combate entre el ser y el tener, entre lo propio y lo falsamente universal, está definiendo la lucha actual por alcanzar el control de las mentalidades. Esta circunstancia nos enfrenta a que obras de calidad se muestren en desventaja ante productos comerciales de gran empaque y escaso contenido. Los retos que presupone la generalización de patrones de consumo cultural y la asimilación acrítica por los públicos, lejos de contribuir a la formación de mejores seres humanos, garantiza la producción seriada de consumidores irreflexivos, preparándolos para aceptar cualquier estocada del imperio del capital financiero. Debemos desterrar de nuestro imaginario la intolerancia a la crítica responsable, la misma que brinda las herramientas necesarias que discriminar y elegir. El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha traído el abaratamiento de los costos de producción y la apertura de cauces inimaginados para la difusión de productos de entretenimiento, en algunos casos tremendamente seductores pero profundamente conectados con el objetivo de aniquilar mediante un permanente sabotaje la inteligencia, el talento y la propia libertad del individuo. En todos estos procesos, la educación de los pueblos juega un papel cardinal. A pesar de los esfuerzos que se hacen, la violencia verbal y física, la falta de educación formal y de solidaridad, reflejo de un creciente individualismo, resultan alarmantes expresiones públicas. El conocimiento parcelado de la historia nacional, el decrecimiento de los hábitos de lectura y la falta de entrenamiento para una reflexión crítica son asuntos que deben atenderse en todos los niveles de enseñanza. La educación garantiza los resortes para hacer perdurar la memoria colectiva. El actual perfeccionamiento de la educación puede contar con los jóvenes creadores, las alianzas con nuestras editoriales, la utilización de materiales audiovisuales, las experiencias de trabajo educativo en nuestras casas del joven creador pueden ser contribuciones directas a este proceso. Es importante que junto a ellas marchen también los enfoques conceptuales que los artistas e intelectuales puedan proveer. Resulta imprescindible acelerar en los planes de estudios la introducción de asignaturas que brinden herramientas para la recepción crítica de los productos, entrenen los sentidos y favorezcan una mejor apreciación. Desde hace décadas discutimos cómo se degrada el nivel de reacción de los públicos ante las propuestas más vanguardistas de la creación, pero si no intervenimos en el momento en que estas herramientas están en formación, poco se podrá lograr como freno a esta deformación. Hablamos de pautas que han de incluir el aseguramiento de la carga humanista durante el crecimiento de los que hoy son escolares. Mucho puede hacer la joven vanguardia intelectual cubana por contribuir a transformar esa realidad. Una obra de arte conmueve y moviliza. En ese sentido, la creación de los más jóvenes, mostrada en su complejidad y diversidad, debiera lograr una mayor influencia puesta en función de ampliar la espiritualidad. En demasiadas ocasiones, la cultura se considera como simple ornamento, como actividad extracurricular o como mero entretenimiento, obviando el valor de la creación en la conformación de un mejor ser humano y desconociendo el hecho de que la condición primera de la libertad real radica, al decir de José Martí, en el hecho de ser cultos. La revolución dice: pongan ese espíritu creador al servicio de esta obra. Esa idea principal, hija del encuentro de nuestro comandante en jefe con los artistas e intelectuales en la Biblioteca Nacional, nos acompañó aquel 18 de octubre de 1986, cuando se iniciaba un camino que suma ya 32 años. Cultura, arte y revolución se fusionaron desde entonces para romper los imposibles. Más vigentes que nunca están hoy las ideas de Fidel, expresadas en su histórico discurso Palabras a los Intelectuales en junio de 1961, cuando llamaba a los artistas cubanos a acompañar la naciente revolución con una única condición: poner el arte al servicio de la justicia, al servicio del pueblo y de su libertad. Desde aquel texto fundacional de la política cultural cubana, Fidel proclamaba que las generaciones futuras serían, al fin y al cabo, las encargadas de decir la última palabra, y con ello depositaba en las generaciones por venir
una inmensa responsabilidad que partía de reconocer el papel imprescindible que tendrían los más jóvenes en la continuidad de esa política. Comprometidos con Fidel y Raúl, los escritores y artistas que integramos hoy la Asociación Hermanos Saiz, como los de hace 3 décadas, aspiramos a continuar siendo vanguardia participativa, movilizadora, convocante, dispuesta a protagonizar y a transformar desde la cultura nuestra realidad, en aras de construir una sociedad socialista, próspera y sostenible. Y luego de este resumen del informe central que motivó los debates de la joven vanguardia artística cubana durante la jornada final del tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz, que concluyó el jueves en La Habana, vamos a hacer otra pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar inicio al debate que sostendremos esta semana en torno al quehacer de los promotores culturales en nuestro país. Manténgase junto a nuestra señal informativa. ª Fiesta de la Cultura Iberoamericana, dedicada al aniversario 25 de la Casa de Iberoamérica. 13º Congreso Iberoamericano de Pensamiento. Centros culturales. Feria de Artesanía Iberoarte. Pasacalle Iberoamericano. Brigadas de Solidaridad. 24ª Fiesta de la Cultura Iberoamericana, del 24 al 30 de octubre, en Holguín, Cuba. Dedicamos nuestro debate de esta semana a la importancia y el quehacer de los promotores culturales en nuestro país. A través del siguiente reportaje, el periodista Daniel González Cabello presenta el tema. La labor de los promotores culturales constituye eslabón esencial del desarrollo sociocultural de las comunidades. Establecer vínculos entre los artistas y la sociedad, promover el potencial artístico y propiciar propuestas para los diversos públicos son factores primordiales de los promotores culturales para lograr un trabajo acorde a sus principios. Sin promotor cultural no hay cultura. ¿Me entiendes? Cuando hablamos dónde está la verdadera cultura, tenemos que decir que está aquí, en el barrio, en la comunidad, en la familia, en las instituciones de la base. Aquí es donde se forma la verdadera cultura. De aquí salen los verdaderos talentos. Entonces no hay estructura más importante que el promotor de la cultura. Son los que tienen que ver precisamente con las comunidades, saben las necesidades de las comunidades y en base a eso pues crean sus propios proyectos para mejorarlos desde todo punto de vista, especialmente desde el punto de vista social y desde el punto de vista de interrelación de unos con otros, interrelación de la comunidad y mejoras de la propia comunidad. Si no tenemos los promotores de cultura, no tenemos cultura en la base. La música se queda arriba pero no llega a los pies. Entonces el promotor de la cultura es el que nos trae abajo para demostrarnos que la cultura es la más genuina, la verdadera, está aquí abajo. Porque ese es con el que hay que conversar, con ese es con el que hay que investigar, a ese hay que saber por qué siente así, por qué piensa así, por qué razona así, y además, por qué le llama tanto sus ancestros. Ese es el que tiene que reconocer, investigar, valorar y proponer. En nuestro país hay nombres que son puntales y ejemplos a seguir por los promotores culturales. Su empeño, dedicación y consagración al arte y el rescate de las tradiciones han marcado pautas. Solo mencionar el mejunje, por solo citar un ejemplo, es paradigma de sacrificio para lograr un espacio por la inclusión y la diversidad de propuestas para todos los públicos. El promotor cultural es eje del desarrollo sociocultural y por ello se le debe prestar una atención especial. Si se les brindara un poquitico más de apoyo, de estímulo, en cuanto no quiero decir estímulo monetario, sino estímulo moral y todo esto, quizás ellos se implicarían más, pero hay muchos promotores muy implicados y que sus alumnos, pudiéramos decir, los adoran y saben que le están haciendo
el bien para ellos. No es el hecho de que el promotor sea un título o sea un puesto de trabajo o un oficio, no. El promotor tiene que tener mucho corazón. Por eso hay promotores que son líderes y salen genuinos, sin pasar escuela, porque la vida le dio esa gracia. Y dice, yo pienso que todos los artistas tampoco podemos ser promotores, o hay muchas formas de ser promotores, pero del que yo estoy hablando es de ese que vive ahí, como se dice, al lado, junto, inseparablemente al lado del pueblo, al lado de la familia, al lado de la comunidad. Ese que todos los días lo saluda el niño o el profesor que va para la escuela o el ingeniero del vecino. Ese es el promotor que nosotros queremos. Desde el diagnóstico sociocultural, la detección de los potenciales artísticos y el trabajo con los artistas que se forman desde la comunidad, el promotor es fundamental para que la cultura dialogue con la comunidad. Hasta en los lugares más intrincados y recógnitos del país han dejado su huella estas personas. Aunque se debería hacer aún más por explotar el talento artístico de quienes habitan los lugares más lejanos de la isla. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Mañana daremos continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la importancia y el quehacer de los promotores culturales en nuestro país. El periodista Pedro de la Hoz llegará al estudio para ofrecer sus criterios al respecto. Usted, como siempre, puede participar con sus opiniones. Escríbanos a contrapunteonc@cuarte.cul.cu o déjenos su opinión en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y del aporte del movimiento de artistas aficionados en nuestro país continuamos hablando al cierre de esta emisión. Como parte de las actividades por el Día de la Cultura Cubana en Cienfuegos, niños aficionados a la danza y la música ofrecieron un espectáculo que rindió homenaje a los sucesos históricos que forjaron nuestra nacionalidad. Llevan la cubanía en el corazón, en cada paso de baile tradicional, en cada nota musical. Son niños y su arte parece siempre más sincero, más puro. Quizás por eso su homenaje resulte sencillo y a la misma vez memorable. Pertenecen a talleres de creación de la Casa de la Cultura Benjamín Duarte de Cienfuegos. Llevan varios días preparando este espectáculo en saludo a ese trascendental 20 de octubre de 1868. El espectáculo surge en una idea basada en la Jornada de la Cultura Cubana, una fecha tan importante como el 20 de octubre, que tan importante que es para nuestro país y nuestra identidad. Realizar un espectáculo que se llamaba A mi Tierra, bien amplio, aquí en Cienfuegos, donde iba a haber danzas campesinas, donde se pudiera apreciar nuestra cubanía. También portadores de una importante tradición cubana llegaron hasta Cienfuegos los integrantes del proyecto Cabalgata Guajira del municipio de Majagua, en Ciego de Ávila. Forman parte de talleres que se realizan, que yo realizo en esta Casa de la Cultura para hacer el proyecto donde todo lo que hacemos es tradicional, y como invitado tuvimos a la Cabalgata Guajira, un grupo identitario de Majagua que tributa, es uno de los grupos de la 20 aniversario, y están acá con nosotros, estuvieron acá con nosotros, acá en Cienfuegos, demostrando las verdaderas identidades de Majagua. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del cierre en Bayamo del amplio programa artístico y profesional de la Fiesta de la Cubanía. Le contamos de la presentación del libro de fotografías sobre la obra de la reconocida bailarina cubana Biensay Valdés, y le ofrecimos un fragmento del informe central del tercer congreso de la HS que motivó el debate de los jóvenes escritores y artistas cubanos. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.